A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señores televidentes, Desafío Empresarial nuevamente con ustedes, y en esta ocasión vamos a tener como tema principal la deuda, la famosa deuda del Estado, que a todos nos llama la atención, pero que a veces no conocemos exactamente qué consiste. Para esto he invitado al economista Ramiro Crespo, posiblemente el mayor experto que existe en el país sobre la materia, no solamente desde el concepto, sino también desde la práctica. Y él nos va a contar qué es esto que a veces nos llama la atención, o a veces hacemos comentarios de cuestiones que no las conocemos a profundidad. En una primera parte más conceptual y una segunda parte del programa en la que nos va a comentar todo el trabajo que se está haciendo en relación a la deuda del Estado a raíz de la comisión que formó el señor Contralor y que ya dio su informe. Bienvenido, Ramiro, siéntete en tu casa y cuéntanos, por favor, para los televidentes, ¿qué es esto de la deuda interna? ¿Qué es la deuda externa? En general, la deuda del Estado, esas obligaciones que son creadas para el Estado. Muy buenos días, saludos a la audiencia, saludos a ti, gracias por la invitación. Cuando nosotros trabajamos, recibimos sueldo, por ejemplo, ahorramos en cuentas bancarias, en productos bancarios, ahorramos en el fondo de pensiones del Seguro Social, etcétera, y una parte consumimos. El ahorro es con el objeto de poder consumir mejor y más tarde. Entonces, por eso cuando ahorras en un banco o compras acciones en la bolsa de valores u obligaciones de la bolsa de valores, esperas un rendimiento, esperas intereses, etcétera, que luego te van a permitir en el futuro consumir mejor, o inclusive en el futuro poder retirarte de una mejor manera que si no hubieras ahorrado. Ese dinero ahorrado para poder generar intereses para pagarte, tiene que ser prestado, cobrando intereses a gente que necesita emprender, por ejemplo, empresas, innovaciones, y en el caso del Estado, proyectos y cosas importantes. ¿Con el objeto de qué? De generar riqueza para el país, para poder pagar los intereses, para los que les dieron el dinero y para mejorar el bienestar de todos. Por ejemplo, un empresario, además de recibir capital de algún inversionista o de varios inversionistas, también con la ayuda de la deuda puede avanzar más rápidamente en sus proyectos, alcanzar más del mercado, crecer más, competir mejor, generar, por lo tanto, mayor riqueza, mayores ingresos, y así la economía crece rápidamente. Y como un factor o un elemento necesario para el crecimiento también. Es un elemento necesario, y como se dice, una de las invenciones, creo que lo decía Keynes, una de las invenciones más importantes en la civilización occidental ha sido la tasa de interés, que permite comunicar a los que tienen en ese momento de más con los que necesitan, y también permite comunicar intergeneracionalmente
Entonces eso es una gran cosa. Otro gran invento de la civilización occidental es, por supuesto, la compañía anónima o la compañía limitada, cuyo principal objetivo es poder acumular inversionistas para que cada uno tenga una participación que le da derecho a los beneficios de la compañía. Y otra cosa fundamental es poder limitar el riesgo. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando tú te tomas un riesgo de un emprendimiento que no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal? No quieres, lo que quieres hacer es limitar el riesgo. Si vas a poner $10,000, $20,000, $100,000, $1,000,000, quieres que hasta ese monto sea tu riesgo, y en caso de que te va mal, mañana no te quedes sin casa, sin ahorros, sin pensiones y sin dinero para educar a tus hijos. Por eso una de las cosas muy buenas que en este proyecto de ley que se está discutiendo ahora en el Congreso, que se está haciendo, es otra vez volviendo a lo que el mundo occidental inventó hace 500 años, que es básicamente limitar el riesgo. Entonces, la deuda es, cuando uno va a la tienda de la esquina, el tendero a uno le dice, le puede prestar, uno le fía. Y antes era muy común, anda a la esquina, dile a la señora que por favor y que anote. Y luego la señora, al final, cada semana la señora cobraba, y así la señora podía aumentar también sus ventas. Y tenía un flujo, digamos, seguro. Tenía un flujo, y seguramente lo que ganaba, que era lo más justo, justificaba inclusive dar ese crédito por pocos días sin cobrar intereses. Ahora, si traes esto, de esta explicación de la deuda al contexto del Estado, siempre hablamos de la deuda interna, de la deuda externa, pero principalmente yo quisiera que comentes para los televidentes cómo es esto de la emisión de la deuda del Estado, porque hemos visto que en los últimos años existieron muchísimas emisiones por altísimos montos, pero fueron muy poco transparentes. Yo recuerdo cuando llegaban las emisiones a la Bolsa de Valores para su inscripción, venía generalmente con una resolución reservada, cosa que no habíamos visto antes, porque antes la ley obligaba a mandar un mínimo de información, pero en los últimos, especialmente los últimos 6, 7 años, siempre eran resoluciones reservadas. Entonces era difícil que compradores que no sea el propio Estado, el Seguro Social y algunos institucionales quieran adquirir esa deuda cuando de manera natural y no pecaminosa como se quiso aparentar, la deuda debería ser comprada por los propios ecuatorianos como una forma de ahorro. Entonces, sí, en general ha habido una mala costumbre, especialmente en gobiernos autoritarios y especialmente en el gobierno de Alianza País, de tratar de no divulgar el monto de la deuda y cómo era la deuda. Ni las condiciones. Ni las condiciones. ¿Por qué? Porque un gobierno que no tiene legitimidad por democracia o por elecciones bien ganadas, trata de conseguir la legitimidad con un supuesto éxito económico. Entonces el éxito económico era ser el jaguar americano. Entonces tenías primero los impuestos enormes que pagamos los ecuatorianos, segundo vino la bonanza de los precios del petróleo, y tercero, cuando se acabó eso, por mal uso, corrupción, etcétera, porque se invirtió la deuda en cosas que en muy buena parte no generaban los retornos que permitirían pagar a los que ahorraban esos beneficios, esos intereses, ¿no? Entonces se decidió endeudarse para seguir creciendo, para dar liquidez a la economía, para pagar deudas anteriores y así tener una imagen de qué, de liquidez, de solvencia económica, de que el caudillo sabe lo que está haciendo. Entonces, obviamente no se podía divulgar la deuda, no se podía divulgar las condiciones de la deuda y el monto de la deuda, porque luego este mito del jaguar americano y de
la genialidad económica del sistema se derrumbaba. Entonces ocurre lo siguiente, hacen cosas como que la deuda no se negocia a través de los mercados de valores, inclusive cuando era entre instituciones del Estado. Claro. Segundo, que era un pase de mano. Sí, segundo, decían se puede negociar de uno a uno, entonces negociaba el ministerio con el Seguro Social. Pero de todas maneras en la ley decía, usted tiene que informar al mercado a qué tasa negoció, para que el mercado tenga una referencia y el país conozca el total de la deuda, conozca los detalles de la deuda. Entonces, pero no cumplían con esa obligación de informar simplemente al mercado para que sirva de referencia para el mercado. Lo cual siempre imposibilitó que se puedan realizar los vectores de precio respecto a la deuda, ¿no? Respecto a la deuda, y también que se sirva como referencia diciendo si una deuda del Estado que se supone que tiene menor riesgo, porque el Estado puede cobrar impuestos, recibe petróleo, puede confiscar, etcétera, expropiar, entonces, etcétera, se considera de menor riesgo. Generalmente, aparte, muchos otros países pueden imprimir deuda con su propia moneda, entonces, porque puede pagar deuda con su propia moneda, aunque en el caso del Ecuador era distinto, pero con mayor razón se debía informar. No se hacía, pero también no se hizo por otro motivo. No se hizo por otro motivo porque al Seguro Social se le colocaron alrededor de 7.600 millones de dólares, tasas que van del 5 al 7,5%, mientras cuando salen a los mercados internacionales, los inversionistas dicen, yo no invierto en el Ecuador, especialmente en el año 2014, si no es a más del 10%. Por el riesgo. Por el riesgo. Entonces al Seguro Social le tienen como inversionista cautivo y fijan el precio no por la negociación de los mercados, sino pues, seguramente por órdenes, y en vez de pagarle el 10% que pagaban afuera, le pagan esto, perjudicando a todos los que contribuimos, a todos los afiliados, porque el Seguro Social ha dejado de recibir, tal vez en 7.600 millones, a ojo de buen cubero, digamos un 3% que podía haber recibido, entonces estamos hablando de que 230 millones de dólares al año, lo cual aumenta la crisis actuarial y hace que los ciudadanos cuando van a pedir sus préstamos quirografarios seguramente sean cobrados tasas más altas, cuando vayan a pedir sus préstamos hipotecarios del Seguro Social sean cobrados tasas más altas y que sus pensiones sean menores. Entonces ha habido una discriminación contra el Seguro Social que realmente no tiene sentido, y eso es una de las cosas que nosotros notamos y es uno de los siguientes temas que se tiene que investigar. Entiendo que el Contralor ya ha ordenado una auditoría al Seguro Social, porque realmente no puede ser que el Seguro Social, que es no parte del Estado, sino es el Estado, cuyo dinero no es del Estado, sino que el Estado es custodio del dinero de los ecuatorianos, sea tratado como parte del Estado, sea tratado en un mal ejemplo, como si fuera en una familia la esposa a la que se le debe y no se le tiene que pagar. A todos los ecuatorianos nos tienen que pagar la deuda y especialmente nos tienen que pagar cuando estamos viejos, porque no tenemos opciones. Entonces, fuentes. Y una de las maneras y una de las razones por las que les pagaban menos es ¿para qué? Para disimular el tamaño del déficit fiscal, porque obviamente luego con una tasa a intereses, con una deuda a intereses reales, el pago de los intereses hubiera sido mayor. Entonces así se disfrazaba el déficit y adicionalmente, y esa es una de las razones por las cuales se quiere consolidar la deuda y es una de las razones por las cuales se ocultó en definitiva el monto total de la deuda. Entonces la deuda interna y la deuda externa antes estaban diferenciadas,
en buena parte porque la una era en sucres, la otra es en dólares. Ahora la diferencia es porque la una se emite domésticamente bajo las leyes ecuatorianas, la otra externamente. Pero en definitiva es un mismo riesgo, es el riesgo de que pague el Estado ecuatoriano. Y ojo, el Seguro Social puede comprar deuda externa y hubo momentos en que la deuda externa rendía 16% porque si bajaba el precio del petróleo, bajaba el precio de la deuda, subía el rendimiento porque la gente percibía que la capacidad de pago del Ecuador era menor. Y era el momento en que el Seguro Social podía haber comprado deuda en su beneficio al 16%. No le permitían hacer eso para que invierta al 5 o 7%. Entonces realmente es algo que los ecuatorianos tenemos que conocer porque es una de las cosas lamentables y trágicas que han ocurrido en la década anterior, esa década desperdiciada, perdida. Sí, lamentablemente ha sido 10 años, yo diría que en temas de deuda, todo un misterio, ¿no? Menos mal que se formó la comisión, se han descubierto muchas cosas, pero también de engaño, porque los ecuatorianos hemos estado acostumbrados a escuchar asuntos de deuda que no eran reales. Y hemos estado acostumbrados también a mirar esta compra como natural del Seguro Social, de la deuda interna, pero que tiene un efecto adicional, ¿no? Más allá del que tú dices. Y es el efecto directo que estos 10 años se vio por la compra de deuda en el mercado de valores. Porque el mercado de valores seguía emitiendo, el sector privado, valores aceptables, con buenas calificaciones de riesgo, y el Seguro Social tenía un porcentaje del total del portafolio de inversión, un porcentaje muy pequeño para comprar al sector privado, y siempre se amparaba en decir, es que el sector privado no tiene emisiones, el sector privado no tiene emisiones que califican con nosotros. Y era, pero a gritos, que no existían las emisiones, sino que estaban comprando las obligaciones del Estado para hacer todo lo que tú acabas de hacer, y dejó el Seguro Social de ser el actor principal del mercado de valores, en el sentido de que es el que tiene los fondos a largo plazo. El impacto siempre ha sido muy alto. Si vemos las estadísticas de las bolsas de valores, cada año, viendo en retrospectiva, cada año ha ido disminuyendo el valor de la inversión del sector del Seguro Social en el mercado de valores. Entonces, esas contradicciones, ¿no? Cuando uno iba al seguro decía, es que no hay papel. Y las declaraciones de los presidentes de diferentes periodos del Seguro Social, es que el mercado, no podemos nosotros colaborar con el mercado de valores, no podemos hacer nuestra función, porque no es colaborar, sino cumplir con nuestra función, porque no existe papel. Entonces, siempre bajo un paraguas de apariencia legítima y legal, han ido dejando a un lado al mercado de valores. No sé si tienes tú la misma impresión. Sí, hay una cosa que se llama el crowding out, o sea, es el desplazamiento del sector privado por la voracidad del sector público, inclusive en las tasas en el mercado. Entonces, lo que ha ocurrido por esta voracidad de endeudarle al Estado y coger lo que más puedan del Seguro Social a las tasas más bajas, prácticamente dejaron sin dinero al Seguro Social para que pueda hacer un departamento técnico que es muy competente, pueda hacer las inversiones que le hubiera gustado hacer, pero que seguramente por orden superior, claro, por estas políticas no lo pudo hacer. Pero lo peor, aquí solo te interrumpo, un departamento técnico muy competente, pero lamentablemente las decisiones se tomaban a un nivel político. A un nivel político. Entonces, y por ejemplo, no pudieron tampoco este equipo técnico desarrollar todo lo que el potencial que tenía. Y por ejemplo, la ministra Viteri nunca se puso posesionar de uno de los comités de inversiones, que había un representante en el comité de inversiones, un representante del Ministerio de Finanzas, que seguramente inclinaba la balanza ya
hacia las inversiones en bonos del Estado. Aún así, dejó de funcionar un tiempo de una manera, como siempre, regular, porque la ministra o su delegada no se podía posicionar, entiendo, porque no le podían calificar, no le calificaba la superintendencia de bancos, y parece que la razón, ojalá que esté equivocado, es la razón por la cual el Contralor le destituye. Pero hay un punto que es mucho más serio, o tal vez muy serio, es básicamente que cuando hace una empresa una emisión, por ejemplo Telefónica, Edesa, algunas de ellas hacen emisiones, van al Departamento de Valores de la Superintendencia de Compañías de Seguros y Consejo Nacional de Valores, donde se hace un análisis para que se considere que la compañía está manejada de cierta manera como para dar seguridad, una relativa seguridad o la mejor seguridad posible en un mundo que siempre es incierto, ¿no? Para que los inversionistas, no, tú, yo, los inversionistas pequeños, etcétera, podamos negociar. Entonces se inscribe en el catastro público de mercado de valores y se inscribe cumpliendo una serie de exigencias. Con una serie de exigencias muy notables, y en la bolsa de valores. Eso inclusive toma mucho tiempo. El Estado no. El Estado puede tranquilamente emitir lo que quiera, y lo único que tiene que hacer para poder negociar en el mercado de valores públicamente, a ti, a mí, al ciudadano común, al taxista, a yo, ciudadano común, al tendero, a quien sea, ¿no? Lo único que tiene que hacer es inscribir en el catastro porque es público. Automática la inscripción. Lo único que tiene que hacer es mandar una carta. Sí. Ahora, ¿qué bueno, ocurre? no, es mandar una carta con una resolución en la que se está haciendo la emisión, pero el asunto es que llegaba la carta con una resolución reservada, es decir, la resolución número tal es reservada, entonces no había los elementos de juicio para hacer la inversión. ¿Para hacer la inversión? Claro, porque era reservada. Sí, porque aparte, entonces, y aparte, pero ¿qué ocurre? Si no había esa carta y esa resolución en el catastro, no se podía negociar a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Al Seguro Social le han vendido 7.600 millones de bonos del Estado, y a ojo de buen cubero hicimos un cálculo, y solo están inscritos en el catastro público de mercado de valores 3.600 más o menos. Lo cual quiere decir que primero han escondido la crisis, el estudio actuarial, para que no nos demos cuenta los ecuatorianos de los impactos de no comprar la deuda al 10%, sino al 5 o 7% en el caso del Seguro Social. Pero segundo, si mañana hay una crisis actuarial o un momento en que los ingresos del Seguro Social son menores que los egresos que tiene que pagar por pensiones y cosas por el estilo, lo lógico sería que el Seguro Social salga a vender a ti, a mí, a los ciudadanos comunes y corrientes. No lo puede hacer. Porque no está inscrito. Porque no está inscrito. Y lo que se supone que las inversiones tienen que ser por parte del Seguro Social seguras, líquidas, rentables y líquidas. ¿Cómo pueden ser líquidas si no pueden ser vendidas a menos que el ministro de Finanzas de turno en ese momento diga, inscriba? Pero ¿qué podría pasar? Que un ministro de Finanzas de los que tuvimos en la década anterior podría, con una voracidad por endeudamiento, podría haberle dicho, no, yo no te voy a inscribir tus 4.000 millones para que negocies en el mercado, porque yo voy a salir con una nueva emisión. Entonces, pero eso es muy común que pase. Entonces, todavía, lo que pasa es que ahora el flujo todavía le da liquidez al Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el gobierno hace, por un lado, que el Seguro Social desplace al sector privado, y por otro lado, hay el riesgo de que mañana el Seguro Social, el gobierno desplace al Seguro Social
¿En qué sentido? De que no le permita vender sus títulos del Estado para recaudar fondos en una crisis actuarial. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que ir a los mercados a captar fondos, claro, para sus necesidades. Compiten con su propia deuda al final. Así es, porque compiten con su propia deuda. Esa es una situación realmente trágica y que yo no entiendo cómo los ecuatorianos lo hemos aguantado, o mejor dicho, yo no entiendo cómo haya habido alguien capaz de hacer un engaño tan sistemático al pueblo ecuatoriano. Sí, y yo creo que en este tema, como dices tú, no es que hemos aguantado, es que hemos sido engañados. Y ese engaño tiene que de alguna manera irse mermando. Y para eso este trabajo que se está haciendo con la deuda es importantísimo, no solamente para saber cuánto se debe, sino cómo se ha manejado todo este asunto de deuda. E inclusive algo que decía Ramiro hace un momento, esto de que es necesario inscribir para que cualquiera de nosotros podamos comprar la deuda. Yo recuerdo que no se inscribían las resoluciones de deuda con las que se pagaba a los proveedores del Estado. Entonces se tenían que quedar, y tienen de hecho que quedarse hasta el final, hasta el vencimiento de la deuda para poder cobrar, y había limitaciones para que puedan vender. Entonces también de alguna manera se entorpecía el flujo de dinero que requería el sector privado a través del pago que les hacían por bonos, porque simplemente tienen que quedarse hasta el final. Que les pagaban por bonos, con bonos porque no tenían efectivo. Exactamente. ¿Y qué ocurría? Que el comprador, que el que recibía los bonos, que seguramente estaba desesperado por pagar en un momento impuestos al SRI por lo que había facturado, y a sus proveedores, se encontraba con enormes limitaciones para vender, porque en muchos casos no se podía vender, por ejemplo, a ciertos sectores. O no se podía pignorar, o sea, una cantidad de condiciones que realmente, si uno se pone a analizar, asustan la forma como los ecuatorianos hemos sido engañados con este tema. Es una pena, pero el tiempo se acabó, Ramiro. Es un asunto que podríamos quedarnos conversando, como muchos de los que se traen a esta mesa, de largo, y ya no nos queda más tiempo, pero sí queremos dejar sembrado en quienes están este momento escuchando este programa y viendo este programa, que es necesario que tomemos una responsabilidad de apoyar todo el trabajo que se está haciendo respecto al análisis de la deuda, porque si no, moriremos engañados. Esa es la verdad. Muchísimas gracias, Ramiro, por estar aquí. Creo que, como algunas de las personas que han venido a este programa, vas a tener que venir otras veces más. Con el mayor gusto. Para seguir aclarando estos temas para el público, porque este es un programa, como te decía, más bien de orden formativo. Muchas gracias, señores televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.